En la pequeña ciudad estadounidense de Lancaster, Pensilvania, en 2008, ocurrió una historia que comenzó como una vida familiar común y corriente, pero terminó en una tragedia que conmocionó a los residentes locales. Elizabeth Martin, una maestra de escuela de 42 años, vivía una vida tranquila con su marido, Richard Martin, un mecánico de automóviles de 45 años. Se casaron en 1995, criaron 2 hijos y a los ojos de los demás parecían una típica familia de clase media. Su casa en las afueras de la ciudad, rodeada de un cuidado jardín, no despertaba ninguna sospecha. Sin embargo, un día de octubre de 2008, Elizabeth hizo un descubrimiento que cambió su comprensión del hombre con el que había compartido su vida durante más de 10 años. Todo comenzó cuando Elizabeth decidió ordenar el garaje que Richard usaba como taller. A menudo pasaba tiempo allí, reparando coches o haciendo sus cosas, y normalmente no permitía que su esposa interfiriera en su espacio. Ese día, Richard salió para trabajar y Elizabeth, aprovechando su ausencia, decidió ordenar cajas y herramientas viejas. Entre la basura encontró una caja de metal, cerrada con candado. La curiosidad pudo más que ella y encontrando una vieja llave en la casa, la abrió. Dentro había cosas que al principio le parecieron extrañas y luego la llenaron de horror: joyas de mujer, fotografías de mujeres desconocidas y varios recortes de periódicos sobre personas desaparecidas. Este fue el comienzo de una cadena de acontecimientos que llevaron a la revelación del terrible secreto de Richard Martin. A Elizabeth le tomó un momento darse cuenta de lo que había encontrado. Al principio pensó que podían ser recuerdos o cosas viejas que Richard había guardado por alguna razón, pero cuanto más estudiaba el contenido de la caja, más preocupada estaba. Las fotografías fueron tomadas en diferentes momentos, mostraban mujeres de distintas edades y en algunas de las imágenes parecían asustadas. Los recortes de periódicos hablaban de personas desaparecidas en Pensilvania y áreas circundantes durante los últimos 15 años. Elizabeth decidió no sacar conclusiones precipitadas, pero su intuición le decía que algo andaba mal. Decidió esperar a que su marido regresara y hablar con él para entender qué significaba todo esto. Sin embargo, esta conversación nunca tuvo lugar. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse rápidamente y condujeron a un final inesperado. La historia de Elizabeth y Richard Martin es más que un drama familiar. Este es un caso que muestra cómo algo siniestro puede ocultarse tras la fachada de la vida cotidiana. La mañana del 14 de octubre de 2008 comenzó como de costumbre en la casa de los Martin. Richard salió para trabajar al taller mecánico a las 7:30 de la mañana y Elizabeth se quedó en casa porque era su día libre. Los niños, Jacob, de 14 años, y Sarah, de 11, salieron para la escuela. Elizabeth decidió hacer algunas tareas domésticas y recordó que hacía tiempo que quería limpiar el garaje. Richard siempre había dicho que era su territorio y le había pedido que no fuera allí, pero ese día ella decidió que un poco de orden no vendría mal. El garaje estaba lleno de piezas viejas, herramientas y cajas que nadie había tocado durante años. Elizabeth comenzó revisando los artículos en los estantes, clasificándolos en descartables y cosas para conservar. Después de aproximadamente una hora de trabajo, notó una caja de metal en la esquina debajo del banco de trabajo. Estaba cubierto de polvo, pero parecía que lo habían abierto recientemente. Tenía arañazos recientes en la tapa. La caja estaba cerrada con un pequeño candado, lo que a Elizabeth le pareció extraño. Richard nunca mencionó guardar nada bajo llave. Decidió buscar la llave y recordó haber visto un manojo de llaves viejas en el cajón de la mesa de la cocina. Al regresar a casa trajo las llaves y después de varios intentos, una de ellas encajó. La cerradura hizo clic y Elizabeth abrió la tapa. Dentro de la caja había cosas que al principio le parecieron un surtido aleatorio. Había joyas de mujer, pendientes, pulseras, anillos, en total, alrededor de una docena de artículos. Cerca había una pila de fotografías Polaroid y varios recortes de periódico doblados. Elizabeth tomó las fotografías y comenzó a mirarlas. Las fotografías eran de mujeres que no conocía. Algunos parecían como si los estuvieran filmando contra su voluntad, con miedo o confusión escritos en sus rostros. En una de las fotografías, una mujer estaba sentada en una habitación oscura, atada a una silla. Elizabeth sintió que sus manos se enfriaban, pero continuó revisando el contenido. Los recortes de periódico resultaron ser artículos sobre personas desaparecidas. El primer artículo, de 1998, hablaba de Carol Ann Wilson,
de 27 años, que desapareció de un bar en la cercana ciudad de Harrisburg. El segundo, de 2003, informó de la desaparición de la estudiante Linda Thompson, de 19 años, quien fue vista por última vez en una gasolinera cerca de Lancaster. En la caja había 7 recortes de prensa, todos ellos describiendo casos similares. Mujeres que desaparecían sin dejar rastro y la policía incapaz de encontrar sospechosos. Elizabeth notó que las fechas en los recortes coincidían con periodos en los que Richard a menudo estaba fuera de casa, ya sea por trabajo o pesca. Ella se sentó en el suelo del garaje, rodeada de estos hallazgos, tratando de darle sentido a lo que veía. Ella no quería creer que su marido pudiera estar involucrado en algo así. Richard era un hombre tranquilo. Rara vez levantaba la voz y siempre parecía un padre y esposo cariñoso, pero los hechos que tuvo ante sí contaban una historia diferente. Elizabeth decidió que hablaría con él primero cuando regresara a casa. Ella puso todo de nuevo en la caja, la cerró con llave y la guardó de nuevo. Pasó el resto del día tensa, esperando que Richard regresara y preguntándose cómo empezar esta conversación. Richard regresó a casa alrededor de las 6 de la tarde de ese mismo día, 14 de octubre de 2008. Elizabeth lo encontró en la sala de estar, tratando de actuar como siempre. Los niños ya estaban en casa. Jacob estaba haciendo sus tareas en su habitación y Sarah estaba viendo la televisión. Richard parecía cansado, como si hubiera pasado un día normal de trabajo. Dejó su bolsa de herramientas junto a la puerta, saludó a Elizabeth y fue a la cocina a buscar una botella de agua. Elizabeth lo observó y trató de pensar cómo sacar el tema de la caja en el garaje. Decidió esperar hasta que los niños se fueran a la cama para hablar en privado. La velada transcurrió tranquilamente. La familia cenó junta. Richard contó una historia sobre cómo había estado reconstruyendo un viejo motor de camioneta en el taller y Elizabeth continuó la conversación, aunque su mente estaba en otra parte. Alrededor de las 9 de la noche, los niños se fueron a dormir y Elizabeth se quedó con Richard en la sala de estar. Él encendió el televisor y vio las noticias, y ella se sentó a su lado, ordenando sus pensamientos. Finalmente, tomó una decisión. Elizabeth dijo que hoy estaba limpiando el garaje y encontró una caja de metal allí. Ella preguntó qué había dentro y por qué estaba cerrado. Richard se quedó paralizado por un momento, pero luego respondió con calma que eran solo cosas viejas que coleccionaba para trabajar y que no había nada interesante en ellas. Elizabeth encontró su respuesta poco convincente. Ella insistió, mencionando que había visto fotografías y recortes de periódicos. Richard se giró para mirarla y su rostro cambió, volviéndose cauteloso. Él le preguntó si había abierto el cajón. Elizabeth asintió y dijo que quería saber la verdad. Richard se quedó en silencio, mirando al suelo, y luego se levantó y dijo que necesitaba revisar el auto en el patio. Elizabeth se dio cuenta de que él estaba tratando de evitar la conversación y lo siguió. En el patio ella repitió su pregunta, pero Richard la interrumpió bruscamente, diciéndole que no se entrometiera en sus asuntos. Fue la primera vez en años que le levantó la voz. Elizabeth regresó a la casa y Richard se quedó afuera. Ella se sentó en la cocina y pensó qué hacer a continuación. Ella tenía miedo, pero no podía olvidar lo que había visto. Alrededor de las 10:30 de la noche, Richard entró a la casa, tomó las llaves del auto y dijo que necesitaba ir al taller por un asunto urgente. Elizabeth le preguntó a dónde iba tan tarde, pero él no respondió y se fue dando un portazo. Ella se quedó sola, mirando la carretera vacía a través de la ventana. En ese momento, decidió que llamaría a la policía por la mañana si Richard no regresaba con una explicación. Sin embargo, los acontecimientos de esa noche se desarrollaron de manera diferente. Richard regresó a casa alrededor de las 2 de la mañana. Elizabeth estaba despierta y lo escuchó entrar silenciosamente a la casa. Ella bajó las escaleras y lo vio llevando una gran bolsa negra que guardó en el garaje. Richard la notó y dijo que eran piezas para el trabajo, pero su voz temblaba. Elizabeth se dio cuenta de que estaba mintiendo y preguntó qué estaba pasando. Richard se acercó a ella y le dijo en voz baja que no hiciera más preguntas y quería que todos estuvieran a salvo. No era una amenaza en el sentido habitual, pero había una seriedad alarmante en sus palabras. Elizabeth se retiró y regresó al dormitorio, decidiendo que definitivamente pediría ayuda por la mañana. La mañana del 15 de octubre de 2008 comenzó con pesados pensamientos para Elizabeth. Después de su conversación nocturna con Richard, apenas durmió. Sus palabras sobre seguridad resonaron en su cabeza, y no pudo evitar la sensación de que estaba ocultando algo serio.
Richard se levantó temprano, alrededor de las 6, y se fue sin decir dónde. Los niños fueron a la escuela y Elizabeth se quedó sola. Decidió que no podía esperar más una explicación. A las 8:30 de la mañana llamó a la estación de policía de Lancaster y pidió que viniera alguien. Ella le dijo al operador que había encontrado objetos sospechosos en el garaje de su esposo y quería que los revisaran. La policía llegó aproximadamente una hora después. Dos oficiales uniformados, el sargento Michael Dedes y la agente Emma Rogers. Elizabeth los condujo al garaje y les mostró una caja de metal. Ella le contó lo que había encontrado dentro y mencionó el extraño comportamiento de Richard la noche anterior. Los oficiales pidieron permiso para abrir la caja y Elizabeth les dio la llave. Davis y Rogers examinaron cuidadosamente el contenido, fotografías, joyas y recortes de periódicos. Inmediatamente notaron que parecían pruebas vinculadas a casos de desapariciones sin resolver. Dedes le preguntó a Elizabeth si sabía dónde estaba su marido. Ella respondió que había salido por la mañana, presumiblemente para ir al taller. La policía tomó la caja como evidencia y le dijo a Elizabeth que la contactarían más tarde. También le pidieron que llamara si Richard llegaba a casa. Después de que se fueron, Elizabeth permaneció en la casa, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Ella sabía que la policía estaba investigando, pero no sabía qué significaría para ella y los niños. Alrededor del mediodía, el sargento Dedes la llamó y le dijo que las fotos y los recortes coincidían con las mujeres desaparecidas enumeradas en la base de datos de casos sin resolver. Le pidió a Elizabeth que viniera a la estación para dar una declaración. Elizabeth llegó a la estación a la 1 de la tarde y pasó allí unas 2 horas contando todo lo que sabía. Ella describió cómo encontró la caja, qué había dentro y cómo se comportó Richard. La policía dijo que ya habían enviado una patrulla al taller donde trabajaba Richard, pero él no estaba allí. Su coche tampoco fue encontrado nunca. A las 15 horas, Elizabeth regresó a casa para recoger a los niños de la escuela. Decidió no decirles nada por ahora, para no asustarlos. Sin embargo, cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que la puerta del garaje estaba abierta. Elizabeth entró y vio a Richard de pie junto al banco de trabajo con un martillo en la mano. Richard se volvió hacia ella y le dijo que sabía que había llamado a la policía. Su voz era tranquila, pero había un dejo de amenaza en ella. Elizabeth preguntó qué estaba escondiendo y por qué había esas cosas en la caja. Richard respondió que ella no debería haberse entrometido en sus asuntos y se acercó a ella. Elizabeth retrocedió hacia la puerta, pero Richard la agarró del brazo. En ese momento ella se liberó y corrió a la casa para coger el teléfono. Richard la siguió. Hubo una breve lucha en la cocina, con Elizabeth tratando de alcanzar el teléfono y Richard tratando de detenerla. Ella agarró un cuchillo de la mesa y, presa del pánico, lo apuñaló en el pecho. Richard cayó y Elizabeth se quedó paralizada al darse cuenta de lo que había sucedido. Elizabeth estaba de pie junto al cuerpo de Richard en la cocina, sosteniendo un cuchillo en su mano. Eran las 15:45 del 15 de octubre de 2008. No se dio cuenta inmediatamente de lo que había hecho, pero después de unos segundos tiró el cuchillo al suelo y corrió hacia el teléfono. A las 3:47 de la tarde, llamó al 911 para informar que había apuñalado a su esposo después de que él la atacó. Su voz temblaba, pero dijo claramente la dirección y pidió ayuda. El operador le dijo que permaneciera en la línea y esperara a la policía. 12 minutos después, a las 15:59 horas, agentes de patrulla y una ambulancia llegaron a la casa de los Martin. La policía encontró a Elizabeth sentada en el suelo de la sala de estar y a Richard acostado en la cocina. Los médicos lo declararon muerto en el lugar. La herida del cuchillo alcanzó la zona del corazón y Richard murió por pérdida de sangre. Elizabeth contó a los oficiales que llegaron lo que había sucedido. Regresó a casa, encontró a Richard en el garaje, él la amenazó y luego se produjo una pelea. La policía examinó el lugar y encontró señales de lucha, una silla volcada y objetos esparcidos en la cocina. Elizabeth se sorprendió, pero respondió preguntas. La llevaron a la estación para una mayor investigación y el cuerpo de Richard fue enviado para la autopsia. Esa misma noche, la policía comenzó a registrar la casa de los Martin. En el garaje encontraron la bolsa negra que Richard había traído durante la noche. En el interior se encontraron ropa de mujer, cuerdas y bolsas de plástico, objetos que podrían haber sido utilizados en los crímenes. La caja metálica, incautada por la mañana, ya estaba en el laboratorio, donde los expertos estudiaban su contenido.
Las fotografías y las joyas fueron enviadas para su identificación y vincularlas con los casos de las mujeres desaparecidas. La autopsia de Richard, realizada el 16 de octubre, reveló que murió por una sola puñalada y que no tenía otras lesiones en el cuerpo aparte de moretones en los brazos por su pelea con Elizabeth. La investigación duró varios meses. La policía ha establecido que Richard Martin estuvo involucrado en al menos 3 desapariciones de mujeres entre 1998 y 2006. Las joyas en la caja pertenecían a Caroline Wilson y Linda Thompson, quienes desaparecieron en Harrisburg y Lancaster. Las fotografías también confirmaron su conexión con estas víctimas. Una tercera mujer, Mary Clan, de 34 años, que desapareció en 2006, fue identificada por unos pendientes y una fotografía. Los cuerpos de las víctimas nunca fueron encontrados, pero hubo suficiente evidencia para identificar a Richard como un asesino en serie. Los investigadores sugirieron que podría haber estado involucrado en otros casos, pero sin cuerpos era imposible probarlo. Elizabeth fue acusada de homicidio, pero su juicio en marzo de 2009 dictaminó que sus acciones constituyeron defensa propia. Se tomaron en cuenta los testimonios sobre la conducta de Richard, las amenazas en su contra y las circunstancias de la pelea. Elizabeth recibió una sentencia suspendida y la obligación de someterse a rehabilitación psicológica. Vendió su casa en Lancaster y se mudó con sus hijos a otro estado para comenzar una nueva vida. La policía cerró el caso contra Richard Martin en junio de 2009, dejando algunas preguntas sin respuesta debido a su falta de testimonio. La historia de Elizabeth y Richard Martin terminó el 15 de octubre de 2008 en su casa de Lancaster, Pensilvania, pero sus efectos continuaron sintiéndose mucho tiempo después. Elizabeth, después de enterarse de que su marido era un asesino en serie, se encontró en una situación en la que tuvo que defender su vida, lo que resultó en su muerte. El juicio dictaminó que sus acciones fueron en defensa propia y evitó la cárcel. Sin embargo, esta historia dejó una huella no solo en su vida, sino también en la de sus hijos, así como en la memoria de los habitantes de un pequeño pueblo donde nadie sospechaba de los crímenes de Richard. La investigación reveló que Richard Martin fue responsable de la desaparición de al menos 3 mujeres: Caroline Wilson en 1998, Linda Thompson en 2003 y Mary Clan en 2006. La evidencia encontrada en una caja de metal y una bolsa negra lo vinculó con los casos. La policía descubrió que actuaba metódicamente, elegía víctimas en pueblos vecinos, utilizaba su trabajo como tapadera para viajar y se quedaba con el botín de sus crímenes. La falta de cadáveres ha dificultado determinar el número exacto de sus crímenes, pero los investigadores creen que puede haber habido más. Richard llevó una doble vida, ocultando su lado oscuro a su familia y amigos. Para Elizabeth, esta historia fue una tragedia que destruyó sus ideas sobre el matrimonio y la seguridad. Ella vivía con un hombre al que consideraba un esposo y padre confiable, sin ser consciente de sus acciones. Su decisión de acudir a la policía después de encontrar el coche en el garaje probablemente le salvó de convertirse en otra víctima. La pelea en la cocina que terminó con la muerte de Richard fue el resultado de su instinto de autoconservación. El tribunal tuvo en cuenta esto, así como el hecho de que Richard representaba una amenaza, lo que permitió a Elizabeth evitar un duro castigo. Los niños Martin, Jacob y Sarah, se quedan sin su padre y deben hacer frente a la exposición pública de sus crímenes. Elizabeth hizo todo lo posible para protegerlos de la atención de los medios mudándose a otro estado. La ayuda psicológica que recibió después del juicio la ayudó a afrontar la culpa y el shock de descubrir quién era su marido. Los habitantes de Lancaster discutieron el asunto largamente, preguntándose cómo un hombre que parecía un vecino común y corriente podía ocultar semejante secreto. El caso plantea interrogantes sobre hasta qué punto las personas conocen a quienes viven con ellas y cómo los delincuentes pueden disfrazarse en la vida cotidiana. Richard Martin no dejó ninguna confesión y muchos detalles de sus acciones siguen siendo desconocidos. Elizabeth, una participante involuntaria de esta historia, experimentó una pesadilla que comenzó con una simple limpieza del garaje y terminó con un cambio radical en su destino. El caso Martin ha pasado a la historia criminal de Pensilvania como un ejemplo de cómo la verdad puede esconderse detrás de lo mundano.